Eh, bueno, la clase que les subí, a ver, vamos a ir mostrando algo. La clase que les subí es ya todo lo que son los fundamentos de lo que es una inferencia, ¿no? O sea, poder con una implicancia tipo A implica B, poder hacer inferencias, como vimos que hacíamos con los sistemas basados en conocimiento. Y obtener una suerte de mapeo de entrada y salida, que lo vamos a ir armando de acuerdo a nuestro conocimiento sobre el problema, que lo que tiene de bueno. Ahora vamos a ver un ejemplito que viene ahí en el manual de MATLAB. Por ahí, Mariano, si lo encontrás, ¿el cuál? Perdón. El manual el PDF, el de MATLAB, el de la Fuzzy Toolbox. A ver, dale. Es el que les empecé a mostrar la otra vez. Si alguno me puede pasar el link de ya dame del 2 Dropbox segundos. de las chicas o algo que lo tienen capaz, así no me queda en el video la búsqueda. Ah, bueno. Ahí lo paso, ya lo encontré. Bueno. Fuzzy, ¿Me pasás por el chat de acá, Caro? Bueno. Bueno, ahí lo encontré en la web. Más rápido. Ahí está. Thank you. Bueno. Entonces, ¿qué página dijiste, Gerardo? Es en la página 43 del PDF, y si no, la del librito es la 133. No lo encuentro. No lo encuentro. ¿Vos tenés, Mariano, dijiste el link online? No, para que lo estoy buscando, pues no era ese. Porque me aparece... Yo tengo reventado el Dropbox y no lo puedo bajar. Yo tengo dos Dropbox encima, entonces me abre uno que justamente ahí no está la carpeta de inteligencia artificial. Para darme un cachito. Bueno, ya lo vamos a encontrar, pero aguantame. Tranquila. No, yo pensé... Ahí lo volví a pasar a... Ahí me copió otra cosa, no sé por qué. Ahí lo volví a pasar. A ver, capaz que vas más directo. Ah, porque había copiado la carpeta de artículos, no. Yo pensé que esto lo tenían, el link a la Dropbox, lo tenían ahí en el medio del escritorio, están trabajando todo el día. ¿Que compartir el escritorio? A ver. ¿Ese funciona? Tengo un despelote, no sé. Me parece la inteligencia, no sé por qué. No, me dice deriva que está saturado. A ver. ¿Alguno lo puedo abrir con lo que pasé? Lo abro yo. Sí, claro, te lleva a la carpeta de artículos, pero tenés que abrir ahí lo que vos mandas, digamos, el Fuzzy Toolbox. Ah, bueno, voy a ver si lo encuentro por otro lado. Espera. ¿No te aparece, Jerry, ahí? No, porque me abre el Dropbox. Ahora que tengo en línea uno de los Dropbox, que ahí no está la carpeta, está en el otro que armé. Entonces por ahí tengo que salir del usuario, volver a entrar. A mí me pasa más o menos lo mismo, y como no tengo espacio me tira un cartel ahí de problema que tengo que pagar. Bueno, aguanten. No, a mí me anda re lerdo cuando tengo abierto el Meet, las páginas de internet, que tengo en internet medio pelo, tarda un montón. Si no, pásenme un número de tarjeta y lo compro. Está en artículos dijeron, ¿no? Artículos, sí. Fuzzy Toolbox, sí. MATLAB, ¿ese es? Sí, ese. Bien. ¿Y qué página?
Página 43 o página del PDF, del archivo, Sí. o si no la página 133 del Está bien. librito. Fíjense que tienen una figura ahí. ¿Localizan todos esa figura? Se las voy a mostrar para que la tengan en mente. Es lo que quiero que veamos. ¿Me van escuchando igual a pesar de la transmisión? ¿Le bajo la resolución a mi pantalla o...? Te vemos y te No, te escuchamos. escucha bien y se ve bien. ¿Te escucha bien? ¿Te escucha bien? Fantástico, cualquier cosa me avisa. Bueno, si nos fijamos en esta figura, entonces, que tenemos aquí, que no sé si todos accedieron, pero bueno, hay 3 reglas, esto que dice 1, 2 y 3, son 3 implicancias con lógica difusa, que tienen la forma de unas reglas como las que vimos para los sistemas basados en conocimiento, ¿no? If, then, o sea, si hay unos antecedentes, entonces se hacen ciertos los consecuentes de la regla. Hay una diferencia con los sistemas basados en conocimiento, que veíamos que se podían encadenar y dispararse una regla, hacer disparar otra regla y producirse esos encadenamientos haciendo un razonamiento de tipo deductivo. Y eso le daba como cierta profundidad, decíamos, ¿no? Porque una regla podía disparar a otra y no sabíamos cuándo podía terminar eso. En esta situación que vamos a analizar hoy, no se da ese encadenamiento. Se disparan todas las reglas que se pueden disparar y lo que queremos es después, para finalizar nuestro razonamiento, aprovechar el grado de certeza que aportó cada regla a esa situación y combinar todo eso. Entonces la diferencia que hay entre las dos es, en vez de hacer un if then else, como sería lo que estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, en la lógica binaria, o sea, se da una situación o se da la otra, aquí es if then also, o sea, hacemos una agregación al final del razonamiento. ¿Por qué es esto? Bueno, porque tanto los antecedentes como los consecuentes de estas reglas son lo que se llama etiquetas lingüísticas, que están representadas o modeladas con un conjunto difuso, ¿sí? Y la pertenencia a un conjunto difuso, esto lo vimos en la clase pasada, no era de estar incluido o excluido, o sea, verdadero o falso, sino que había grados. Admitíamos poder razonar, en vez de con blanco y negro, poder razonar con grises. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, vamos a ver que... Perdón, Gerardo, ahí lo pude bajar. No sé si vos querés que yo lo proyecte, querías hacer algo más lado o algo, avisame. Ya ahí lo tengo. Bueno, sí, mejor si lo mostrás vos, así yo voy abriendo la herramienta para programar. Quiero que juntos analicemos y razonemos este ejemplo ahora a la mañana. Pero pará, porque si lo proyecto yo, vos no vas a poder mostrar tu pantalla, me parece. ¿No pueden verlas al mismo tiempo? No se puede presentar, no. Ahora que lo pienso. No, bueno, lo podés hacer siga como estamos entonces. Estamos aprendiendo todos. Podés proyectar vos mismo las dos cosas, o sea, proyectás una, pero podés poner las dos pantallas paralelas si querés. Claro, mostrás toda tu pantalla. Y el programa. Mostrar de ventana una pantalla. Claro. Mostrar toda tu pantalla. Claro. Las dos. Bueno, ahora lo vamos a intentar. Entonces, bueno, esa es una diferencia que veíamos con respecto a los sistemas basados en conocimiento en la lógica
de predicado de primer orden, ¿no? Esto lo que hace, justamente, ¿por qué le llamamos etiquetas lingüísticas? Porque podemos definirlas o determinar numéricamente, para que un microprocesador, para que la computadora lo pueda manejar, podemos determinar toda por un lado la riqueza y por otro lado la ambigüedad que tenemos en nuestro lenguaje natural. Y eso nos va a permitir representar muy fácilmente todo lo que es sentido común, todo lo que nosotros damos por sentado en nuestros razonamientos, y todos los que han tenido oportunidad de programar una computadora o un autómata saben que al microcontrolador hay que decirle exactamente todos los pasos que tiene que ir haciendo, ¿verdad? Bueno, fíjense, a ver si se alcanza. Yo lo voy a ampliar esto. No sé si se les amplía a ustedes también allá del otro lado. Sí, sí. ¿Quedó más grande la letra? Para que no quede tan chiquita. Sí, se ve perfecto. Bueno, la situación que se quiere modelar es qué propina le vamos a dejar al mozo en un restaurante después de una comida, ¿no? Y la situación esta se modela con 3 reglas. Piensen, vayan pensando la situación, ¿no es cierto? ¿Qué cosas consideraríamos para dejar nuestra propina? Supongo que alguna vez, por más que son tan jovencitos, habrán dejado alguna propina en su vida. Sí, O ahora en función de la calidad que te atiende el mozo. ¿Vos decís en función de qué variables? Claro. Acá, esto que está modelado toma 2 variables, ¿no? Por un lado, el servicio que nos brinda el mozo, todo el restaurante, y la comida, la calidad de la comida, ¿no? Entonces, la primera regla lo que dice es que si el servicio es pobre o si la comida es rancia, ¿no? O sea que no está rico lo que nos dieron de comer, entonces la propina va a ser barata, va a ser poca, ¿no? Que bueno, es bastante razonable, ¿no? Si no nos dieron bien de comer o si nos atendieron mal, no nos dan ganas de dejar una buena propina. La segunda regla lo que establece es que si el servicio es bueno, entonces la propina va a ser promedio, ¿no? Y después la tercera regla dice que si el servicio es excelente o la comida es deliciosa, entonces la propina va a ser generosa. ¿Sí? Bueno, ¿qué cosas podemos ir concluyendo? Con estas 3 reglas tenemos modelado básicamente todo el universo de discurso. Fíjense que no hay posibilidades, o sea, hemos hecho como un particionamiento de cómo puede ser el servicio. El servicio puede ser o pobre, o bueno, o excelente, ¿sí? No le damos otras posibilidades. Podríamos, si queremos, aumentar el grado de la granularidad en nuestro universo de discurso y elegir, en vez de 3 etiquetas para cubrir todo el universo de discurso, elegir, qué sé yo, 5. Pero en este caso consideramos que no va a hacer falta.
Y por otro lado, con la otra variable que tenemos, que es la de la comida, la dividimos en dos etiquetas que son una o es rancia, o está fea, o está deliciosa. Fíjense que en este caso no hay una cobertura para esta variable que sea media, digamos, ¿no? Pero esto lo resolvemos como tenemos el OR en las reglas. Nunca nos va a quedar una entrada incompleta, porque tenemos que calificar sí o sí el servicio. Esto también nos da la pauta de que para dejar la propina nos interesa más la calidad del servicio, describir mejor la calidad del servicio, que la calidad de la comida, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, ahora lo que tenemos es que definir nuestros conjuntos difusos. O sea, cómo vamos a caracterizar estas etiquetas lingüísticas con las que estamos razonando, ¿no? Vamos a ver, ¿cuáles son las etiquetas lingüísticas que requieren que le definamos un conjunto difuso y una función de pertenencia para caracterizarla? ¿Sí? A ver, dijimos que teníamos dos variables, una que era el servicio y otra que era la comida, ¿sí? La calificación, o sea, la etiqueta lingüística que puede calificar esas dos variables, de entrada a nuestro sistema son pobre, ¿no? Bueno o excelente, y eso para el servicio, y rancio o delicioso para la comida, ¿sí? ¿Qué pasa con la salida de este sistema de razonamiento? Bueno, la propina también tiene una salida que es caracterizada por una etiqueta lingüística representada por un conjunto difuso, y sabemos que a un conjunto difuso lo caracterizamos por su función de pertenencia. Pero tenemos que definir también una función de pertenencia a barato, promedio o generoso, ¿no? Que es la calificación de la variable de salida, que es la propina. ¿Se ve? Bueno, y acá es donde entra en juego nuestro conocimiento del problema, nuestra generosidad, nuestra subjetividad para tratar este problema, ¿sí? Y obviamente dependerá también de la... Bueno, acá lo estamos haciendo porcentualmente, entonces podemos definir un universo de discurso que la propina, por ejemplo, sea un porcentaje del total de la cuenta, que sea algo relativo a lo que tenemos que pagar de cuenta. Bueno, una vez que hago el razonamiento, fíjense que acá está graficado en gris, ¿no? En esta figura está, ahora muevo el cursor a ver si lo ven. Yo he calificado el servicio, por ejemplo, en una determinada situación con un 3, ¿no? Ese 3, fíjense cómo activa la regla 1 y la regla 2 en función de la función de pertenencia
que yo utilicé para caracterizar pobre para el servicio y bueno para el servicio en la regla 2, ¿no? Entonces, entro Perdón, Gerardo, no ¿Eh? se ve el cursor, no sé si ustedes los ven, chicos. El cursor, vos estabas indicando algo, No, no se ve. No se ve, pero bueno, pero bueno, lo van siguiendo. las Listo. palabras. Listo. sí, vamos, estoy enfocado, digamos, en la primera columna, con la variable del servicio, y estoy entrando con un valor de servicio igual a 3. Entonces, ese valor del servicio entra en la primera columna y activa, o sea, al pasarlo a través de la función de pertenencia en la regla 2, fíjense que qué grado de pertenencia tiene ese servicio a un servicio bueno. Y es bastante, ¿no? Fíjense que se activa más o menos, si las funciones de pertenencia van entre 0 y 1, se activa con un 0,6, ¿sí? Están viendo, esto sería la primera columna, la segunda fila. Y si sigue para arriba, la primera regla, se activa también un poquito el servicio pobre, porque digamos no es una muy buena nota la que yo le puse, ¿no? En esa situación. Entonces se activa esa calificación de pobre. La comida, sin embargo, parece ser que, vamos a suponer que acá está calificado en una escala de 0 a 10, tanto el servicio como la comida. Lo vamos a calificar con una escala que conocemos bastante bien. Y la comida parece que fue bastante buena, ¿no? Se sacó un 8. Entonces, en la tercera regla, vemos que se activa la segunda variable. Ahora entramos por la segunda columna. En la tercera regla, delicioso se activa con un casi 0,7, ¿no? Y en la primera regla vemos, tanto en la primera como en la segunda regla, vemos que no hay activación para esta variable, ¿sí? Bueno, ahora lo que toca es hacer la implicancia, o sea, cada una de estas reglas, vemos que si se activa o no se activa. En esta situación, para esta entrada, vemos que se activan las 3, ¿verdad? Sobre todo, bueno, porque tanto en la primera como en la tercera tenemos un OR de conectivo entre los antecedentes. ¿Sí? Bien. Después les voy a hacer un comentario sobre el conectivo OR acá en las reglas. Bueno, se activan las 3 y entonces dan una salida. Cada una, la primera regla nos da una salida que tenemos que dar poca propina. Fíjense la forma que tiene la función de pertenencia que está modelando la propina barata, ¿no? En la primera columna, la salida de la primera fila. Es más o menos entre el 0 y el 10%, centrada, pongámosle, en el 5%, ¿sí? Ese triangulito. Bueno, con la activación que tuvo el antecedente del servicio, nos aparece a la salida, fíjense, en la última columna, ese triangulito recortado, en el mismo grado
en que se activó el antecedente de la regla. ¿Sí? Vamos a la segunda regla, o sea, la segunda fila, y para una propina promedio que está centrada más o menos, bueno, yo la hubiera puesto centrada justamente en 15%, ¿no? Y que fuera entre menos 10, entre 10 y 20, ¿sí? Esta propina promedio también se activa en un grado de activación que está dado por el antecedente del servicio en esta regla, que fue bueno con ese grado de activación. Y por último, la última regla, fíjense que la propina generosa se activa en mayor proporción. Bueno, eso es lo que aportó cada una de las reglas por separado para esta situación, ¿no? Este es el grado de conocimiento que se puede aplicar a esta situación de tener un servicio con un puntaje de 3 y una comida con un puntaje de 8. Ahora lo que tengo que hacer es el also, ¿no? El de considerar el aporte de todas las reglas. Y para eso aplico el principio de agregación, que en este caso utiliza el quedarse con el máximo de las funciones de pertenencia. Todo esto, que acá es medio como una receta, las ecuaciones que explican de dónde salen los mínimos, los máximos, los supremos, los ínfimos, todo eso está en la clase que tienen cargada, y que les recomiendo que lo vean porque ahí está el fundamento matemático de esto, ¿no? Por eso es lo bonito que tiene la lógica difusa, que si bien uno maneja así el sentido común o los razonamientos que son un poco empíricos, que no sabemos de dónde salen, medio basado en nuestra propia experiencia nomás, pero tiene un fundamento, o sea, una traducción de ese pensamiento a números bien concretos y determinísticos que siempre van a dar el mismo razonamiento. Bueno, el resultado entonces de aplicar esta agregación, de quedarnos con el máximo, es la figura que tenemos, que sale un poco por debajo de esta matriz, que dice resultado de la agregación, ¿sí? A ver si la puedo... No le puedo hacer nada a esto. No me cambian de color ni... Bueno. A ver. Si le pongo un all. A ver qué bonito. Fíjate que arriba, Gerardo, ahí tenés un lapicito, algo que te pueda ayudar. Ahí está, bárbaro. Ahí está. Ahí se ve. Eso se Bien. ve. Bárbaro. Entonces es el resultado de la agregación, lo que aporta cada regla. Y bueno, y obviamente lo que necesito es que esto se traduzca en una acción concreta, o sea, voy a tener que dejarle una cantidad, un número. Bueno, para hacer la defusificación, se llama, pasar de este conjunto difuso a un número, a un valor nítido o crispy en la traducción, tengo distintos métodos, ¿no? Por ahí es algún método que esto lo vamos a ver un poco más en detalle con alguna aplicación en la clase que sigue. Pero bueno, puedo sacar un centroide, por ejemplo, de esta figura, un centro geométrico, un centro de gravedad,
Porque fíjense que cada uno de estos, a su vez, hay como una superposición de figuras. Entonces, en esa superposición puedo considerar que hay más evidencia y eso tiene que tirar el valor hacia, como si fuera un centro de gravedad, hacia una salida más cerca de ese centro de gravedad. Están en el apunte también los distintos métodos de fusificación, se llama, ¿sí? Bueno, ¿se entendió entonces el problema de lo que queremos hacer? Sí. Bueno, vamos a tratar de hacer esto les voy a mostrar cómo se hace con la herramienta de MATLAB, porque todavía no sé manejar nada con alguna herramienta que haya con Python. Ya nos van a enseñar ellos. Y ellas. Si pudieran hacer todo lo que nosotros vamos haciendo en Python sería fantástico. Sí, pero podemos eso está bueno, podemos ponerlo como una consigna para todos, me incluyo, ¿no? De tratar de buscar esto. Imagínense que esto lo pones tienen un MLP con varias capas y con, qué sé yo, algunas softmax a la salida. Imagínate si vos le pudieras agregar una capa a esta FUSI, ¿no? Haces como una red, digamos, de inferencia borrosa. No lo inventé yo, lo acabo de leer en un paper. Me pareció interesante por ahí la idea para combinarla. Después por ahí la retomamos y se la comento. Y en un par de clases vemos los sistemas NeuroFuzzy, sí. Ahí, claro, ahí por ahí si viste alguna aplicación interesante con algún artículo. Te lo paso ahora después. Sí, es de ahora, es bastante nuevito. Fantástico. Del 20. Bueno. Voy a dejar de compartir esto. Ténganlo a mano o... le podemos sacar una foto, si no, y tenerlo en el celular para ir viendo cómo... ¿O lo tienen ustedes ahí en la compu? Ya, todos. No hace falta que lo manden una foto. Bueno. Sí, me quedó la página ahí Fantástico. Yo me lo voy a... o podemos probar esto que me decían de compartir toda la ventana. Toda la pantalla, perdón, en vez de la ventana. Y... a ver... toda su pantalla. Seleccionar pantalla. Pantalla 2. Perfecto. A ver ahí. Se ven. ¿Qué ven? ¿Ven mi MATLAB? ¿Y ven la figurita esta? Sí, se ve todo. Perfecto. Bien. Entonces, para armar esto vamos a utilizar la herramienta FUSI, que me abre el FIS Editor. Esto es viejo, ¿no? Si tienen una versión de MATLAB más nueva, siempre va a ser diferente, pero... FIS es por Fuzzy Inference System. Me había olvidado de hacerles un comentario sobre el conectivo OR en las reglas en este sistema FUSI.
fíjense que al aplicar el principio de agregación, ¿no? Y considerar lo que aporta cada salida, justamente con el máximo, ¿sí? Sería totalmente equivalente a separar las reglas que tienen OR, separarlas en dos reglas, porque ya el mecanismo de razonamiento va a tomar las dos, o sea que va a haber salida por una y por la otra. Entonces el OR queda, digamos, también representado en el razonamiento, separando en dos las reglas. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, en este caso, fíjense que si yo tuviera la regla 1, ¿no? Vamos a analizar la regla 1, que dice, si el servicio es pobre o la comida es rancia, entonces la propina es barata. Yo podría eso abrirlo en dos reglas de la base, que fuera, si el servicio es pobre, la propina es barata. Y otra regla que fuera, si la comida es rancia, la comida es barata. ¿Sí? Eso daría lugar a una regla más. Y habría, en esta situación hipotética, cuando yo entro con un servicio calificado en 3 y un servicio calificado en 8, me daría lugar a que una regla no se va a disparar, ¿sí? O no me va a dar salida, ¿sí? Pero cuando yo hago la agregación al final de todas, voy a estar considerando lo mismo que consideraba si las tuviera esas dos reglas juntas en una sola. ¿Sí? Bueno. Vamos a analizar un poquito la ventana esta del editor, en la que tenemos las entradas por un lado, una base de reglas, que en este caso es Untitled porque no le hemos puesto un nombre a nuestro sistema todavía, y las salidas por el otro. Le podemos definir con qué método queremos implementar los distintos pasos que tenemos que dar en el razonamiento, ¿no? Cómo queremos implementar el AND, cómo queremos implementar el OR, cómo queremos implementar la implicación, cómo queremos implementar la agregación y la defusificación. Tenemos los más comunes son el mínimo y el producto, esto como les cuento en la clase. Para el AND, para la implicación es igual, para el OR también, el máximo o que es la suma algebraica o probor, la agregación, que también puede tener distintas maneras, y lo que está bueno que de la herramienta, fíjense que en todos tiene un custom al final que me permite definir a mí cómo implementar con la teoría de conjuntos difusos estas primitivas de AND, OR, implicación, etcétera. Porque vamos a ver que para el AND, o sea, está contado ahí en la clase, para el AND tienen el mínimo, el producto, y también hay otras maneras de implementarlo, lo mismo que para la implicación, etcétera. Bien, entonces vamos a empezar a armar nuestro sistema, ¿no? Y vamos a trabajar con la entrada 1. Esta entrada queremos que va a ser la entrada del servicio, ¿sí? El nombre, ¿dónde le ponemos el nombre? Acá.
Espérate, a ver. Vamos a definir. Acá. El servicio, ¿sí? Y este servicio, el rango, dijimos que lo íbamos a hacer entre la nota, ¿m? Lo calificamos entre 0 y 10, ¿sí? Y mostramos eso. Y podemos elegir para las funciones de pertenencia si queremos que sean, de qué forma queremos que sean. Si queremos que sean triangulares, que tengan esta forma de campana de Gauss, si saturan o no saturan. En nuestro caso, vemos que para el ejemplo que tenemos no es de forma triangular ni forma trapezoidal, sino que tiene una formita pues, creo que es esta campana de Gauss, ¿no? ¿Sí? Y está un poquito tirada hacia allá, ¿sí? Esto sería la etiqueta lingüística de ¿cuál sería esta? A ver si me van siguiendo o ya se durmieron todos. Servicio excelente sería, ¿no? Excelente, exactamente. Este sería, le vamos a poner el servicio bueno, y este sería con la formita de campana de Gauss. La vamos a ver si la podemos achicar un poquito así, y ahí. Bueno, fíjense que las funciones de pertenencia que estamos definiendo cumplen con lo que necesitamos para que esto funcione como un conjunto difuso, ¿no es cierto? Que el grado de veracidad vaya entre 0 y 1. Y finalmente, el servicio pobre va a ser también triangular, en forma de campana de Gauss, por ahí un poquito más aplastada hacia acá. Vamos a tratar de que sea bastante simétrica con la otra. Y listo. Bueno. Esos parámetros para poder ajustar las curvas, ¿así es al tanteo o de dónde saldrían? Es mi subjetividad, lo que yo creo que tiene que ser. Está bien, la define cada uno en función de la experiencia. Exacto. Suponete que en vez de estar este ejemplito tan sencillo, estamos trabajando con mediciones que provienen de sensores. Si vos tenés en un sensor queriendo la temperatura, tenés por ejemplo una caracterización de una banda de cuya un ruido que se sabe que es gaussiano, ponele, y entonces si es una medición con esos parámetros, creo que tenés para tu sensor. Entonces estarías tomando para cada... Perdón, Gerardo, no sé ustedes, chicos, se te corta un poco. Una distribución. Sí, se corta, sí. Por ahí bajarle la resolución, ese truquito. Se ve que ya son las 11 y empiezan los meetings, ¿viste? Sí.
Es como que con la información histórica que yo tengo podría La tiene, hacer la ya. estimación de los parámetros, así, de las curvas. Claro, esa información te daría esa subjetividad, digamos, a Está vos. bien. Es lo que decíamos la otra vez, que tenés que... Ahí está el diseñador, digamos, el ingeniero que Está bien. pone esos parámetros. Bueno, Sí, ahí, me dejó bastante. no sé, estoy comparando las curvas que hizo Gerardo con las curvas del gráfico, del PDF, y la curva de bueno queda como muy angosta, porque fíjate que para 3 el resultado sería, no sé, un 0,2 a lo sumo, y en el gráfico del PDF estaría, me parece que sería como un poquito más ancha, una acotación nomás, pero bueno, no vamos a obtener los mismos resultados. Sí, bueno, pero lo podemos hacer más parecido si quieren. Bueno, ahí se sigue viendo bien y me escuchan. Sí, sí. Yo les decía entonces que podemos esto hacer que sea, vamos a hacerlo más anchito como decía. Bastante más ancho, ¿no? Para que en 3 nos dé algo ahí. Por ahí más cerradito, ¿no? Bárbaro. Esto puede tener un sustento de mediciones, de, por ejemplo, distribuciones estadísticas de un ruido en un sensor. Y entonces cada medición de ese sensor la vamos a transformar en un número difuso. Ya no, independientemente de las etiquetas lingüísticas, yo puedo tener que la medición es difusa. Acá fíjense que estamos entrando en el ejemplo, estamos entrando con un valor nítido que dice el servicio, por ejemplo, igual a 3. Pero yo podría tener esa medición, a su vez, con una distribución por ruido, y entonces que sea, eso lo transformo en un conjunto difuso, y lo que hago es una intersección de la etiqueta lingüística con el número difuso de entrada. ¿Sí? Es muy potente todo lo que permite esta herramienta. Bueno, esta también está un poquito pasada. Ahí. Para que quede simétrica en 5. Bueno, con eso hemos definido una de las variables de entrada, ¿no? La del servicio. Vamos a edit. Agregamos una variable más de entrada, que era la vamos a llamarle bueno, comida directamente. Y acá para la comida teníamos las funciones de pertenencia. Acá Rancio y trapezoidales. Fíjense que ahí está. También queremos calificarla entre 0 y 10. Queremos que haya 2 funciones de pertenencia nomás. Así que borramos una. Esta, que la llamamos rancia, ¿no? Sí, rancia. Y decíamos que era trapezoidal. La queremos más o menos ahí. A ver.
un poquito más ancha acá. Bien. Por ahí podemos los parámetros estos ajustarlos un poquito más con cierto criterio, como estaba necesitando Geraldina recién. 3,5 vamos a ponerle ahí, y después es a donde se vaya, cosa de que 1,04, acá le vamos a poner 2 y acá le vamos a poner 3,5. ¿Sí? Tic, tic, tic. O sea, este está en 2, este está en 3,5. Cosa de poder ponerlo simétrico a la otra función de pertenencia, que va a ser deliciosa, esta. ¿Sí? Va a ser trapezoidal, va a ser, si la mitad es 5, 3,5, le tengo que agregar 1,5, es 6,5, para que sea simétrico, ¿no? Y de ahí tengo que pasar a 8, ¿no? A ver, che. Esto lo vamos a poner acá con mayúscula para que quede con el mismo trato. Bien, ¿les gusta ahí? Sí. Bueno, y ahora vamos a editar la salida. ¿Sí? La salida iba entre el 0 y el 30%, es mucho 30%, sobre todo para la Argentina. Nosotros vamos a poner acá 20%. Ahí estamos ya metiéndole nuestra propia subjetividad. La propina era barata, promedio y generosa, ¿no? Barata, es triangular nuestra función de pertenencia y va desde 0, el piquito lo tiene, vamos a ponérselo en 2,5. Y para que sea simétrica, entonces, que sea un triángulo equilátero o isósceles, tendría que terminar en 5. ¿Sí? Barata. Lo que pasa, calabaza, que tendríamos que, para cubrir toda el universo de discurso, lo que tiene que darse para que haya completitud en la base de conocimiento es que no haya puntos en los que no tenemos una función de pertenencia que esté cubriendo. Entonces, poner entre solapamiento entre los conjuntos, ¿sí? Tenemos dos opciones. Si queremos hacer todos los conjuntos difusos iguales con la misma función de pertenencia, obviamente lo vamos a tener que ensanchar un poco. Lo que podemos hacer, si no, es hacer un poco más amplio el medio, ¿no? Darle más valor a lo que tira por la calle del medio, como sería algo más prudente. Entonces esto es promedio. Vamos a hacer que el promedio
el promedio se quede tal cual está, porque ya estoy medio apurado ya. Y este otro triangulito lo vamos a poner con un número máximo en 20, que sea simétrico con el anterior, con el barato, con un piquito en tendría que ser menos 2,5, sería en 17,5, ¿no? Y el 0 en 15. ¿Quedaría simétrico ahí? Ah, y a este le vamos a llamar, dijimos, generosa. ¿Sí? Perfecto. ¿Y por qué no le puso generosa? ¿Va? Ahí faltaría el nombre de propina en realidad, ¿no? De la salida. Ah. Sí. Ahí está. ¿Va? Bien. Bueno, ¿qué es lo que nos falta? Vamos a tomar las definiciones por defecto, del AND con el mínimo, el OR con el max, implicación mínimo, agregación max, centroide para la defusificación. Acá les decía, es lo que les decía de las reglas, ¿no es cierto? Si ustedes eligen este principio de agregación y la implementación del OR con la misma, con el mismo criterio de norma, sería la norma S o la conorma triangular, la conorma T, es indistinto que tengan más cantidad de reglas AND y las agreguen al final, o que tengan menos reglas con los OR en los anteriores. Bien, ¿qué es lo que nos está faltando justamente entonces? Para terminar de programar nuestro sistema de inferencia difuso. Las variables de entrada que elegís. Las variables de entrada son estas dos, justamente. La regla No, te digo el Olza. 3 y el 8. Las reglas, Ah, las reglas. justamente. Entonces venimos acá al bloquecito del medio, hago doble clic y tengo el editor de reglas. ¿Sí? Entonces, si la primera regla, ¿cómo era? A ver, si Servicio pobre. el servicio es pobre, vamos a ponerlo acá. A ver si puedo achicar esto. Acá. Perfecto. Si servicio es pobre and no, Or, ¿no era? or. Y servicio es pobre, or. Comida rancia. Comida is rancia, then propina is barata. Sí, está bien. Add rule. Ahí está. Vamos a la segunda regla. If servicio is Bueno. bueno, or Nada. o nada, entonces acá nada, then Promedio. propina is promedio. ¿Sí? Y la tercera regla dice que es if servicio is excelente, or comida is deliciosa, then propina is generosa. Add rule.
¿Sí? Bien. Bueno, y ahí tenemos las 3 reglas. Fíjense que 2 cositas. Acá podemos trabajar con la negación también de estas etiquetas lingüísticas, ¿no? ¿Cómo va a funcionar cuando le ponemos not? Por ejemplo, comida is not deliciosa. ¿Qué función de pertenencia toma si le ponemos not deliciosa? La de rancia. No. Barato. O ninguna. Es pregunta de parciales. ¿Cómo se define el complemento de un conjunto difuso? Que sería el not, ese conjunto difuso, ¿no? Y es uno menos del conjunto. Uno menos la función de pertenencia, exactamente. Vamos, Geraldina, ¿eh? Bueno, otro comentario aquí. Fíjense que hay un parámetro que dice weight, ¿no? Que es peso, ¿no? Que acá aparecieron todas con este valor por defecto, que es este que está acá, el 1. Pero podría ser que yo quiero darle más valor, ¿sí?, a esta regla. Me parece que esta regla tiene más, digamos, estoy más seguro del conocimiento que plantea una regla que lo que plantea otra, y quiero darle más peso a la evidencia que aporta esa regla. Eso se lo puedo dar con este weight, ¿sí? En principio, yo no soy muy partidario de utilizar esto. Estaría bueno que cada pieza de conocimiento que representa cada regla, ¿no?, tuviera la misma cantidad de veracidad o de fuerza en la salida. Esto también en el CLIPS, por ejemplo, en los sistemas expertos, se da con la definición de la saliencia de la regla, o sea, darle más peso a una regla frente a otra. Esto un poco es empezar a querer torcer que se dispare una regla antes que la otra, o que le dé más valor a una que la otra, y es como que nos estamos yendo hacia el otro paradigma de programación, que es muy distinto de este, ¿no?, que es la programación procedimental, que es decir, bueno, hace esto y después hace esto. Nosotros con un sistema basado en conocimiento, lo que estamos haciendo en realidad es como superponer varios diagramas de flujo en un mismo programa. No queremos de antemano torcer que el programa vaya por un lado o vaya por el otro, sino que en base al conocimiento almacenado y en base a los datos de entrada produzca una salida. Bien, entonces ya tenemos definido nuestro sistema FUSI. Lo que voy a hacer, porque me estoy arriesgando mucho ya desde hoy, es quiero guardar esto. A ver. Ahí estamos. Vamos a checar un poco. Edit, add unknown number, export. Vamos a guardarlo en un archivo que se llame, por ejemplo, mira, acá tengo otro ya. Ejemplo Propina 2020 lo vamos a poner. ¿Parecía que era la primera vez que lo estaba haciendo? No.
Bueno, una cosa interesante es acá, por ejemplo, bueno, vamos a jugar un poco primero, antes de ver las cosas interesantes. View Rules, por ejemplo. Vamos a darle a la entrada del servicio. Acá vamos a ver cómo funciona nuestro sistema. Tenemos una entrada de promedio, servicio 5, comida 5, ¿sí? Fíjense que no se dispara ni la primera regla ni la tercera regla, se dispara la segunda, que era la del promedio, y nos da una salida promedio. O sea que le voy a dejar el 10% de la propina. Sigue siendo mucho para la Argentina. Sobre todo para la clase obrera en la que me veo representado. Bueno, ahí. Un servicio bastante pobre, ¿no? Calificado con un 2. Vamos a ponerle un 2. ¿Sí? Y vamos a suponer que la comida fue promedio, entonces no me afecta a esto. Lo que me afecta solamente es la regla 1 y la 2. Se aplica al principio de agregación, me da a la salida esta función de pertenencia para el conjunto difuso de salida, y la propina me da más o menos por acá, un 7,62%, ¿sí? Vamos a ver cómo tira para un lado o para el otro la calidad de la comida, ¿sí? Supongamos que la comida, qué sé yo, es casi excelente, que tiene un 9. Aparece esta otra, y fíjense que me llevó, a pesar de que el servicio fue medio desastroso, a dejar una propina un poco mejor. Y ya si todo es malo, sigo siendo muy generoso. Acá yo lo ajustaría, por ejemplo, es demasiado amplio, ¿no? Habría que achicarlo un poco. Igual que pero bueno. Porque esto me va a hacer tender siempre a que ande alrededor del 10% la propina. Bueno, otra cosa interesante que les quería mostrar es la vista de la superficie que se generó en nuestro sistema. Fíjense que acá lo que tenemos es un sistema de entradas y salidas, ¿no? Entonces esto lo puedo utilizar para generar un modelo que me vincule entradas y salidas, y ese modelo, fíjense cómo es. La superficie, lo que me está graficando, es lo que habita aquí dentro, es el modelo de esta relación de entrada y salida. ¿Que cómo es? Es altamente no lineal, ¿no es cierto? Están viendo acá que yo tengo dos entradas, ¿sí? Por un lado el eje de la comida. ¿Me ven el cursor? No. No, seguimos sin verlo. Sí, ¿Se está viendo ahora? Bueno, tenemos por un lado el eje de la comida, por otro lado el eje del servicio, y por otro lado este eje, el Z, que es la salida, ¿no? Entonces, la relación de entrada-salida es completamente no lineal. Entonces yo podría modelar modelar sistemas que sean no lineales, ¿sí? Obviamente que si tengo más cantidad de entradas y más cantidad de salidas, en este caso se ve bonito, se ve una superficie porque es un R3, es un espacio tridimensional. Si tengo más cantidad de entradas o de salidas, ya es una hipersuperficie que no está medio complicado para visualizarla, pero
con esto nos damos cuenta que esta técnica nos permite modelar sistemas no lineales. Gerardo, tengo una consulta respecto a lo que explicaste antes de que siempre te daba como una propina muy generosa. ¿Eso se debe a que en la entrada del servicio te quedó como el rango demasiado amplio para la primera variable o lo que definiste en la salida? Las dos cosas son. Vos fíjate que si acá yo tuviera definido un poco más angosto, no el peso, digamos, imagínate que esto está buscando un centro de gravedad de esta figura. Si esto tuviera menos superficie, no tiraría tanto hacia el medio y pesaría más esta otra. Claro. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, si esto fuese más angostito, fuese más centrado en el medio, el grado de activación, o sea, estaríamos recortando esta superficie por la altura. Claro. Entonces sería menos también superficie que está tirando la propina hacia el medio. ¿Sí? O sea, que son las dos cosas. Ok. Bueno, esto era lo que quería que viéramos hoy. Creo que con esto y la clase que está también grabada, el tema de lo que es la inferencia con lógica difusa queda más clara. Lo que les voy a tratar de que veamos, les voy a contar y vamos a tratar de ver juntos la semana que viene, es alguna aplicación de esto a lo que es el control difuso. Imagínense que ustedes pueden justamente con un modelado así como este implementar un controlador, ¿no? O tener el modelo de una planta compleja, ¿sí? Imagínense un lazo de control. ¿Se acuerdan del control, por ejemplo, PID, que tienen a la entrada la señal de error? Vamos a suponer un control más sencillo todavía, un control PI, proporcional e integral. Entonces yo tendría en estos ejes, tendría el error en un eje, en otro eje tendría la integral del error y la salida sería la U del controlador, la variable manipulada, lo que va a alimentar a la planta que quiero controlar. Entonces puedo implementar un controlador no lineal de una manera muy sencilla, simplemente con el conocimiento que yo tengo de la situación, de manejar esa planta. Yo puedo ensayar la planta, ver cómo se comporta y graficar, por ejemplo, las excursiones de error y trabajar con la integral del error y el error y definir reglas lingüísticas. Imagínense que yo intuitivamente le digo, mirá, si el error es muy grande y la derivada del error, por ejemplo, es también muy grande, o sea que está creciendo mucho, ¿qué es lo que uno piensa? Bueno, levanta la patita del acelerador, ¿no? Entonces baja la señal de control, la variable manipulada. Entonces, haciendo ese tipo de razonamientos, uno puede construirse una base de reglas que después la puede aplicar a cualquier situación, redefiniendo esos
esas etiquetas lingüísticas de lo que es un error grande, lo que es una derivada del error grande, lo que es una acción de control grande. Variará de acuerdo a el caso de aplicación, pero el conocimiento queda ya encapsulado en esas reglas. Bueno, pero eso ya lo vamos a ver más en detalle. Bueno, por hoy creo que estuvo bueno y bueno que estuvo. Bárbaro.